bienvenidas a la clase de hoy. Hoy tenemos un súper invitado que es Dan Fleischman, es colega, es un médico y psicoterapeuta corporal, pues que quise invitar a que nos platicara hoy un poquito en estas épocas del COVID y hablando con él y estudiándolo un poquito a él, me encantó su aproximación y creo que es alguien que nos puede añadir mucho valor. Entonces, Dan nos va a estar hablando hoy de la autorregulación en los tiempos del COVID-19 y cómo proteger nuestro cuerpo protegiendo nuestra mente. Entonces, pues Dan, bienvenido, qué orgullo tenerte por acá. Ay, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir contigo y con todas estas personas, pues información que creo que es importante y útil en estos tiempos. Muy útil, muy útil. Creo que todos nos vamos a beneficiar de esto y todos nos tocó vivir esta época por alguna razón. Entonces, Así es. sacarle el máximo provecho. Así es, así es. Pues dime si quieres que empiece de una vez. De una vez, Dan, démosle. Perfecto. Cuéntanos cómo este tema de la autorregulación, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo nos puede servir en esta época? Ok, mira, les platico un poquito a qué me refiero con autorregulación. Con autorregulación me refiero a una capacidad que podemos tener todos los seres humanos de justamente regular cómo estamos experimentando y cómo estamos sintiéndonos por dentro y por lo tanto también cómo está reaccionando nuestro organismo, nuestro sistema fisiológico ante las situaciones. Muy distinto a lo que en realidad vivimos y pensamos que es. Generalmente somos un poquito como hojitas al viento con las situaciones. Si el viento sopla para arriba, pues vamos para arriba y estamos todos bien. Si de repente nos toca una mala época y el viento se está acabando, pues se va la hojita y vamos cayendo hacia abajo. Entonces, en realidad, la manera en que vivimos es totalmente dependiente de nuestro entorno, de las situaciones externas que nos están sucediendo. Cuando hablamos de autorregulación, hablamos de una capacidad que es distinta, que no depende mi bienestar de la situación externa, del entorno y de lo que está pasando allá afuera, sino que yo tengo la capacidad de regular y de encontrar mi bienestar físico, emocional y mental desde adentro. Y sobre eso es lo que vamos a hablar y practicar. O sea que no tenemos que estar totalmente reaccionando, digamos, como un papelito que le pegas y se va. O sea, tenemos una opción, es lo que estoy escuchando. Exactamente, tenemos una opción y para mí eso abre una ventana importantísima y tremenda, como tú lo dices, el saber que tenemos una opción y que pues no depende de si las cosas y las circunstancias van bien allá afuera, pues estamos a todo dar y cuando van mal estamos, ¿no? De la fregada. Entonces, como tú lo dices, es una opción y eso creo que es una ventana bien importante. Wow, está increíble, nos empodera muchísimo más. Exactamente, de eso se trata. Y hoy vamos a platicarlo desde el punto de vista de cómo a través de aprender a autorregular, particularmente el sistema nervioso, vamos a poder regular nuestra respuesta ante los estímulos de fuera y vamos a tener una respuesta muy distinta en cómo nos estamos sintiendo en el día a día y muy particularmente en una época pues tan compleja, porque sí es compleja allá afuera como la que estamos viviendo la pandemia del COVID-19. A ver, Dan, te quiero hacer una pregunta. Esto que estoy escuchándote a ti decir fue algo que yo nunca escuché en la carrera de medicina, o sea, nunca en mi formación como médico escuché este tema de autorregulación. O sea, y hablando, por ejemplo, del tema de la psiquiatría o de estos momentos que estamos viviendo donde nos reta, digamos, la salud mental y emocional, nunca en mi formación tuve eso. ¿Cómo llegaste tú a esto? Mira, mi camino fue bastante ecléctico, igual que tú, pues vengo de la medicina alópata convencional, eh, pero la realidad es que al terminar la carrera y empezar la especialización, me quedé con una sensación de que era, aunque aportaba mucho la medicina y hay aspectos en los que es muy, muy positiva y ha dado mucho a la humanidad, quedaba muy vacía, dejaba espacios en blanco en ciertas áreas, particularmente en la relación entre el cuerpo y la mente y el cuerpo, porque va en los dos sentidos esta relación. Es decir, cómo los pensamientos y las emociones afectan al sistema corporal, al organismo físico, y cómo también todo lo que nos ocurre en el sistema corporal tiene una interacción y una afectación en la mente y en las emociones.
Y de ahí partió mi búsqueda, mi camino. Acabé haciendo una especialización en Israel, del otro lado del planeta, en psicoterapia corporal, se llama Body Oriented Psychotherapy, y básicamente va en esta relación entre el cuerpo y la mente, cómo a través de autorregular nuestras funciones mentales, emocionales y físicas, generamos un balance en algunas de estas otras dos, ¿no? Teniendo tres componentes, cuando una está desregulada, al yo poder regularla, entran en un balance estas tres áreas o estas tres esferas del ser humano. Wow, y creo que cada vez más va pasando el tiempo, estamos teniendo más ese reconocimiento de cómo esta parte emocional afecta también la salud física. Y Sin viceversa. duda, sin duda alguna. Y mira, yo creo que yo mi carrera de medicina la estudié hace unos 20 años y sí ha dado un vuelco muy importante. Incluso en la medicina convencional empieza a haber un reconocimiento mucho más amplio de esto. Empieza a haber centros de mindfulness, de meditación en grandes instituciones médicas como la Clínica Mayo, como, ¿no?, el General Hospital de Boston, o Massachusetts. Empieza a haber mucho más reconocimiento de esto. Y hay muchos más papers, muchos más estudios que pueden dar una explicación de qué está sucediendo realmente en algo que a lo mejor muchos de nosotros lo vivíamos empíricamente. Hoy sabemos qué sucede a nivel orgánico, ¿no? Qué cambios ocurren cuando uno medita, qué cambios ocurren cuando uno se ejercita, qué cambios ocurren cuando uno empieza a relacionarse y a pensar de una forma distinta en las situaciones. Sí, totalmente, totalmente, lo cual es un gran regalo para la humanidad, tener ese reconocimiento. Y entonces, Dan, ¿cómo podemos nosotros entrar a este tema de autorregulación en estas épocas de crisis que estamos viviendo hoy en día mundial? Ok, pues mira, me gusta comenzar un poquito dando un poco una explicación, incluso anatómica, de cómo es nuestro sistema nervioso, porque mi sensación y mi experiencia lo que me ha enseñado es que cuando tenemos conocimiento y llenamos esos gaps, esos vacíos, que generalmente son de incertidumbre y somos buenísimos en llenarlos de cosas bien catastróficas y bien negativas, la información es poder. Entonces sí quiero tomar unos cuantos minutos para dar una explicación más amplia de todo esto que sustenta el tema de la autorregulación. Y empiezo, como te decía, con un poquito con la parte anatómica y fisiológica, cómo funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso central, que básicamente estamos hablando del encéfalo, que es el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, se divide, por llamar de alguna manera didáctica, en dos ramas. Una rama que se conoce como sistema nervioso voluntario y otro que se conoce como el sistema nervioso autónomo. Y muy claramente sus nombres definen sus funciones. El sistema voluntario se encarga de todas las funciones que cada uno de nosotros conscientemente elige realizar. Levantar la mano, comenzar a hablar, voltear la cabeza de un lado al otro, todas las funciones voluntarias que tenemos en nuestro cuerpo. Y está esta otra rama, que es el sistema autónomo, que también, como su nombre lo indica, se dedica o se encarga de todas las funciones autónomas que están sucediendo todo el tiempo en cada uno de nuestros cuerpos, sin que nosotros tengamos que estar con nuestra conciencia pensando, mi corazón estará latiendo o no estará latiendo, necesito que lata más rápido porque acabo de subir la velocidad mientras corro, ya me relajé, ahora que baje. Entonces tenemos un sinfín de funciones orgánicas que están ocurriendo de manera autónoma, que son generalmente funciones de órganos vitales, de la digestión, de mantenimiento de la temperatura, de la regulación hormonal, que ocurren de forma autónoma en el cuerpo. A su vez, didácticamente podemos dividir a esta rama autónoma en otras dos ramas más. Y de forma muy, muy simplista, las podremos llamar el acelerador y el freno. Una se conoce como rama simpática y la otra es la rama parasimpática. Y se encargan de acelerar o de relajar cada una de estas funciones corporales. Dando el ejemplo del corazón que estábamos platicando hace un momentito, la rama simpática pues, se va a encargar de aumentar la frecuencia cardíaca cuando hay alguna necesidad de hacerlo, como puede ser una actividad física extenuante, por ejemplo, y el sistema parasimpático se va a encargar a su vez de relajar la frecuencia cardíaca cuando, por ejemplo, estamos sentados escuchando una charla con este momento, pues no necesitamos tener una pulsación de 100 latidos por minuto, estamos tranquilos con 60, 70 latidos por minuto.
Entendiendo esto, vale la pena comprender que el cuerpo que cada uno de nosotros habita, es en realidad una herencia literal milenaria de una selección natural que ha conformado muchas respuestas a distintas adaptaciones y situaciones que ocurren allá afuera. Que nuestro cuerpo está capacitado para dar respuesta a los cambios, a veces muy abruptos, como el que estamos viviendo, que pasan en nuestro entorno. Una de las respuestas más primarias que tiene el organismo es una respuesta que se conoce como la respuesta de fight or flight, la respuesta de lucha o de huida en español. Y esta respuesta está llevada a cabo por este sistema que acabamos de platicar, por el sistema autónomo. Y se encarga de momentos muy particulares en la vida de un ser humano que ponen en riesgo nuestra vida. Y que el sistema tiene que hacer una serie de adaptaciones muy importantes para mejorar sus expectativas de salir adelante, de sobrevivir, ¿no? Aquí en México, donde estamos, parte de los que estamos escuchando, que estamos hablando, por ejemplo, tenemos, ¿no?, este tema de terremotos. Entonces, cuando yo estoy en un edificio y hay un temblor, hay un terremoto, se activa este sistema, que es el que va a hacer que me levante del sillón rápidamente, que esté muy activo y que salga corriendo rápidamente. Todo eso que tiene que pasar en el organismo para que yo haga eso, desde los cambios físicos, una mejor oxigenación, mayor cantidad de energía y de glucosa en la sangre, una irrigación distinta de la sangre a distintas partes, ¿no? Porque es importante en ese momento correr, pero a lo mejor no es importante digerir la cena. Entonces tiene que haber una redistribución nueva de la energía, cambios en el estado mental, porque si yo estoy todo, ¿no?, soporoso y tranquilo, pues no voy a salvarme. Si por el contrario estoy muy atento, muy despierto, medio sospechoso y paranoico, posiblemente eso haga que salga corriendo. Entonces, todos estos cambios vienen de este sistema. Podemos darnos cuenta, por lo tanto, que es un sistema muy positivo, es un sistema de defensa y de ayuda, ¿no?, que nos salva. Y este sistema no solo se activa en situaciones tan extremas como un temblor, también se va a activar en situaciones que el sistema percibe, a lo mejor no como peligrosas, pero sí como pequeñas amenazas o incluso como retos, como situaciones retadoras. Por ejemplo, ante hablar en público o ante un examen importante que tengo o ante una entrevista de trabajo. También ante estas situaciones voy a sentir pues esa sudoración, esa, ¿no?, frecuencia cardíaca que aumenta, una respiración que se agita, que es este mismo sistema pero en una menor dimensión. Este es el sistema que vamos a hablar de cómo hay que autorregularlo, porque ese es el sistema que en estos momentos, en la mayoría de la población mundial, porque estamos hablando de una pandemia mundial, está ahorita haciéndose cargo. Entonces, la gran mayoría de las personas tenemos un sistema autónomo ahorita que está disparado. Un sistema simpático particularmente, que es el acelerador, que está disparado y está muy, muy acelerado. Como les decía, como una respuesta natural y benéfica, pero que cuando se vuelve crónica, cuando ya no es que me duró un ratito para salir corriendo por el temblor o me duró una situación de un par de horas, empieza a pasar un mes y ya vemos que viene un segundo mes y no sabemos cuándo va a terminar esto y se vuelve crónica la situación, empieza a tener pues su afectación corporal y mental en el organismo. Claro, totalmente. Entonces, es un sistema que heredamos. Esto es algo que viene muchas generaciones atrás de nosotros. Lo heredamos con un fin, como escucho yo, y como hemos entendido, es para sí poder evolucionar, para sí poder enfrentar, digamos, el mundo y podernos proteger ante cualquier tipo de adversidad. Así es, justamente, Okay. justamente. Pero como cualquier sistema que es muy benéfico en ciertas situaciones, cuando está siendo utilizado en otras situaciones, las cuales no eran las adecuadas o las correctas, o en una intensidad más allá de lo necesario, pues empieza a tener sus efectos nocivos. Y muchas de las experiencias que cada uno de nosotros está experimentando ahora, tienen que ver con esto. Una de las cosas que creo, a ver qué opinas tú, Pati, pero que creo que ayudan mucho a las personas, y a todos nos ayudan mucho, es entender qué nos está pasando. En el momento en que yo comprendo que estoy irritable por esta razón, que yo comprendo que a lo mejor no estoy durmiendo bien, pero hay una razón,
que yo comprendo que en mi corazón a lo mejor estoy empezando a sentir ciertas palpitaciones que antes no sentía, pero entiendo que hay una razón. El miedo a esta incertidumbre de qué me estará pasando, que como les decía hace un ratito, generalmente tenemos la tendencia a llenarlo con catástrofes, ¿no? Y pensar que si siento el corazón quiere decir que me estoy infartando. Comprendo de dónde viene y da mucha paz. No quiere decir que por eso voy a dejar de sentir la palpitación en ese momento, pero quiere decir que la puedo sentir y puedo estar tranquilo sabiendo que ahí está y que no va a pasar nada. Entonces, creo que es importante entender que la irritabilidad, como decía, la dificultad para dormir, la sensación de que estamos a veces medio miedosos o paranoicos en esta época, que hay cambios físicos que pueden ser a veces sudoraciones, palpitaciones, una respiración superficial, estreñimiento o diarreas, cambios en los hábitos alimenticios. Por ejemplo, hay un craving, ¿no? Se nos empieza a antojar mucho los carbohidratos simples, ¿no? Porque el cuerpo dice, hay una etapa difícil, hay que meter energía al cuerpo y hay que guardarla, ¿no? Entonces, cuando logramos entender que todo lo que nos está pasando en realidad viene desde cambios fisiológicos en el organismo, le quita el peso de la incertidumbre y nos dice también el camino por donde podemos empezar a trabajar. Me encanta y tienes toda la razón, o sea, y creo que acá todos lo hemos experimentado, cuando entiendes como que la presión baja, 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 y sí, puedo sentir la palpitación sin angustia, sin miedo. Hay palpitación, más el miedo disminuye significativamente solo con la información. Así es, así es. Buenísimo. Pues muy bien, entonces de ahí a donde quiero invitarlas a entender esto, es a entender qué de nuestra cotidianidad, qué de lo que estamos realizando en nuestro día a día genera un aumento en esta respuesta simpática y entonces nos va a agitar y nos va a generar más irritabilidad y más angustia interna, y qué de las actividades cotidianas que podemos hacer en el día, por el contrario, pueden aportar al sistema parasimpático, al sistema de relajación, y entonces podemos regular. Justamente, puedo yo encontrar las manivelas, ok, aquí está la manivela que empieza a desactivar el sistema parasimpático y baja su intensidad. Ah, aquí está la manivela que me ayuda a aumentar el sistema de relajación. ¿Cómo lo hago? Ah, lo puedo hacer. Entonces, nuestro sistema, que es autónomo, y ese es el nombre, en realidad sí tiene puertas para acceder a él. Aunque es autónomo, sí tenemos maneras de incidir, de tener una influencia en él, a pesar de que lo hayamos denominado, ¿no? Ya históricamente como sistema autónomo. Claro, que es otra parte de donde nos empoderamos todavía más a poder fortalecer. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo muchos de nosotros que activa el sistema simpático y esta respuesta de fight or flight, de lucha o huida? Una de las cosas más importantes es la información. La información, me refiero ahora a la información que estamos consumiendo en esta época. Aquí hay una línea muy delgadita entre informarnos para poder tomar decisiones, que creo que es muy importante, ¿no? Sí, es necesario saber qué está pasando en el mundo, es necesario saber qué está pasando en mi país, es necesario qué está pasando a nivel local para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? No se trata de voy a encerrarme en mi casa y no voy a saber nada de lo que está pasando para no preocuparme. Entonces, hay un lugar donde sí es importante informarse, pero esa línea se cruza muy fácilmente y empezamos a entrar en un estado donde estamos repitiendo la exposición a noticias negativas constantemente durante todo el día, y cada vez que estamos expuestos a esto, el organismo hace lo que sabe hacer, que es responder. Y si yo le estoy dando una noticia negativa y mala, y la manera en que el cuerpo, cuando percibe una amenaza, es activar el sistema simpático, pues entonces lo que estoy haciendo es diciéndole literalmente, activa el sistema simpático 18 veces por hora. Entonces ahí la recomendación sería informarse, pero teniendo un límite muy claro. Es decir, ¿para qué me estoy informando? ¿Cuánto y de dónde me estoy informando? ¿Cómo hacerlo? La recomendación es básicamente tomarse 15 minutos al día, que yo creo que para lo que está pasando no necesitamos mucho más.
escoger un horario, leer 15 minutos al día la actualización de lo que está pasando, estar informados y luego dedicarnos a todas las otras cosas en la vida que nos hacen bien, que nos traen bienestar interno, y al día siguiente me vuelvo a informar, pero no estar repitiendo ese contacto con una exposición negativa que active el sistema. Esa sería la primera recomendación. Está buenísimo. Entonces, limitar lo que está activando, lo que nosotros decidimos hacer, que activa el sistema simpático. Está buenísimo. 15 minutos al día es suficiente para enterarnos y puede ser a través de la lectura, a través del internet, a través de una televisión, informarte y ya. Y ya. Y elegir correctamente los medios de información, ¿no? Porque también siempre han existido periódicos, noticieros de muchas variedades, ¿no? Hay noticieros mucho más serios y que se dedican a información, y siempre ha habido periódicos y noticieros amarillistas que se dedican a poner las imágenes más grotescas y crueles que están pasando. Entonces también hay que saber elegir qué tipo de información quiero consumir. Una es el tiempo y la cantidad, pero otra también es el tipo de información que quiero consumir, ¿no? Porque puedo elegir la información que me es útil para tomar decisiones, pero hay otro tipo de información que no me es útil, que en realidad lo único que está haciendo es generar, ¿no?, morbo y malestar interno. Totalmente, totalmente. Y desafortunadamente como seres humanos nos tiende a gustar ese morbo y ese amarillismo más tiene un precio en nuestra fisiología. Y el Tiene tener precio. ese reconocimiento nos ayuda. Y sí, la Así fuente es clave. es. Buenísimo. Entonces, limitar el tiempo, la calidad, o sea, el contenido que está ahí, creo que es bastante útil para todos. De acuerdo. Segunda recomendación viene en la misma línea, pero por otro medio de consumo, que es el consumo nutricional, alimenticio que tenemos, ¿no? Que también es qué estamos ingiriendo, igual que qué información estamos ingiriendo. Y aquí es bien importante porque hay alimentos y bebidas incluso que van a activar el sistema simpático de una manera más importante, y hay ciertos alimentos que ayudan a regular este sistema. Y podemos hacer esa elección, es decir, tenemos la elección de decidir qué ponemos en nuestro plato, ¿no? 3, 2, 5 veces al día, dependiendo de qué hace cada quien con su alimentación, pero eso es una decisión que está en nuestras manos. ¿Cuál es la recomendación? No les voy a develar el hilo negro ahorita, pero es más importante que nunca. Decidir y elegir consumir alimentos que son alimentos antiinflamatorios, que bajan la inflamación en el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues limitar o eliminar alimentos procesados, limitar o eliminar azúcares refinadas y harinas refinadas, tener cuidado con la cantidad de proteína animal que comemos. No es que hay que eliminarla, la proteína es muy importante en etapas donde el sistema inmunológico tiene que ser alto. Los anticuerpos son proteicos, lo platicaremos en algún otro momento, entonces es importante tener un aporte proteico. Sin embargo, elegir correctamente qué tipo de proteína, aumentar mucho el consumo de verduras, que son muy altas en antioxidantes, en minerales, en vitaminas y que son antiinflamatorias, muchas de ellas. Niveles correctos y buenos de frutas, que también son buenas, aunque tienen también algo de azúcar, pero consumirlas moderadamente está muy bien. Y un poquito para que tengan el entendimiento de por qué estas recomendaciones. Por ejemplo, lo que son azúcares refinadas y harinas refinadas, que como decíamos hace un ratito, se nos antojan muchísimo en esta época. Nuestros niveles de cortisol son muy altos, es uno de los efectos que tiene la activación del sistema simpático. Cuando estamos con niveles altos de cortisol, ocurre que nos dan cravings, es uno de los elementos que vienen con los niveles altos de cortisol. Entonces, los vamos a tener y lo vamos a sentir, pero en realidad es muy nocivo hacerlo. ¿Por qué? Cuando yo como un alimento que mi cuerpo absorbe muy rápidamente a nivel energético, hay un pico de azúcar muy rápido en sangre. Se absorbe rápido y la glucosa sube en sangre muy rápidamente. Y el cuerpo tiene que corresponder y secreta un push de insulina muy, muy grande. Y eso genera una bajada muy, muy pronunciada y genera que ahora haya una hipoglicemia, un nivel muy bajitos de glucosa en la sangre. Entonces, después de sentirnos muy bien, nos sentimos muy apagados. Pero el cuerpo no se puede quedar ahí todo apagado, entonces tiene que volver a compensar de alguna manera. Y esta compensación es a través de una secreción de dos hormonas, adrenalina y cortisol, que son las que otra vez nos van a subir, pero al mismo tiempo nos van a generar mucha ansiedad y mucha angustia, estas hormonas.
Entonces, cada que yo hago este consumo de azúcares refinados, voy a entrar en este ciclo, que como les platico, al final acaba en una secreción importante de adrenalina y cortisol que van a generar ansiedad, irritabilidad, insomnio, etcétera. Entonces, irnos por cereales integrales, siempre ponerlos junto con proteína o alguna grasa saludable para que su absorción disminuya y su índice glicémico sea más moderado. Entonces, eso a nivel de alimentación. Buenísimo, sí, porque ya tenemos suficiente adrenalina y cortisol con la situación que estamos viviendo actual. No necesitamos añadirle más a través de la alimentación. No necesitamos añadirle más. Sí, ¿Okay? sí. Y de ahí viene también la recomendación a veces con ciertas bebidas. La mayoría son bebidas, también hay alimentos que los contienen, que son todas las jantinas, los estimulantes, como el café, por ejemplo, ¿no? La cafeína o la teína, ¿no? En realidad no hay nada malo con un té y no hay nada malo incluso con un café. Se ha encontrado incluso en muchos estudios que tienen cantidades importantes de antioxidantes y que 1 o 2 tazas de café incluso protegen contra Alzheimer. Es decir, no son alimentos negativos cuando se consumen moderadamente y correctamente. La situación es un poco lo que tú acabas de definir. Nuestro estado actual no es el mismo que el que era hace unos 3 o 4 meses. ¿No? La línea basal, por llamarlo de alguna manera, donde está nuestro sistema operando, si antes estaba por acá, pues me tomaba el cafecito y a lo mejor me subía un poco, y entonces, por el contrario, me sentía muy bien, sentía que despertaba, que estaba con muchas ganas de hacer cosas, me sentía energetizado, a todo dar. Pero el problema es que ya no estoy acá. Mi base está ahora acá, porque mi sistema está muy hiperreactivo en este momento. Entonces, el cafecito de la mañana ya no me subió de acá para acá, sino fue de aquí ya para arriba. Entonces, me lleva a un lugar de mucho malestar, ansiedad, irritabilidad. Y a veces no lo logramos conectar, pero es interesante que si empiezan a notarlo, se van a dar cuenta que muchas veces productos o sustancias que eran inocuas, no había ningún problema en tomarlas hace unos meses, vale la pena evitarlas en esta época. No quiere decir que tenemos que dejarlo por toda la vida, pero sí en algún momento donde está hiperreactivo nuestro sistema. Uy, Dana, hace tanto sentido y sabes que eso creo que me lleva a mí a tener un poco de conciencia en este autoconocimiento, en esta autoobservación de nosotros mismos, porque el conocernos y estar atentos nos permite entonces poder observar el efecto que esto esté teniendo y ver cuál es nuestro estado base y a dónde estoy hoy. Y en esta época, pues sí, como dices, todos estamos allá. Sí, 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 sí. Entonces, como dices, es un tema de aprender a autoobservarse y entonces tomar decisiones no generales, sino muy particulares a este momento, ¿no? Claro. Al día de hoy, a cómo estoy en este momento. Y lo que en este día puede ser buenísimo, a lo mejor mañana no es adecuado. Y lo que hoy no es adecuado, a lo mejor mañana sí es adecuado, porque mi estado interno no es el mismo el de hoy que el de mañana ni el que de un mes. Somos seres dinámicos vivos, ¿no? Somos seres vivos que estamos, ¿no?, todo el tiempo transformándonos y cambiando. Claro, 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 totalmente, totalmente, buenísimo. Entonces vamos con el consumo para la autorregulación, el consumo de noticias, observarlo, el consumo de azúcares y todo esto que nos lleva a tener todavía percepción de más adrenalina y más cortisol, y de las sustancias estimulantes que también nos llevan a tener más adrenalina y más cortisol. Así es. Y esto lo podemos ampliar a una gama de estímulos que vivimos todo el día, que tiene que ver con el tipo, no de información que consumimos en cuanto a la pandemia que está actuando ahorita, sino el tipo, por ejemplo, de series que elijo ver, el tipo de libro que estoy leyendo, el tipo de música que escucho. Es decir, todos estos estímulos van a activarme o van a relajarme. Tengo la decisión de elegir en el Spotify la música que yo quiero. Puedo elegir una música que regula mi sistema, ¿no? O que por el contrario me agita. Puedo elegir una serie que me va a tener sin dormir y estresado, aunque la haya disfrutado mucho, pero que a lo mejor en esta época no es el momento de hacerlo. Entonces, la invitación es a ser conscientes de qué elegimos todo el tiempo, ¿no? En la mesa, en la televisión, qué elegimos escuchar, qué pláticas queremos tener, ¿no? También cuando estamos sentados en la mesa, ¿qué temas saco a la mesa? ¿Puedo hablar todo el día de la crisis económica o puedo hablar de cosas que me nutren emocionalmente y nutren a mi familia? Entonces, todo el tiempo tenemos esa decisión
de decidir sobre qué estamos. Me encanta. ¿Sabes qué? No había caído en cuenta hasta este momento el por qué no quiero ver estas series de disparos en este momento. Y cuando ponen, están pasando anuncios, no quiero. O sea, es como un rechazo y ya me hace sentido el por qué. Y creo que es una gran herramienta para todos, supremamente fácil de aplicar, la práctica de elegir qué estamos viendo, qué estamos oyendo. Así es, Buenísimo. así es. Mm, eh, En cuanto a las relaciones humanas, ¿no? Que creo que también es un tema que nos está siendo importante a todos. Estamos pues confinados con nuestra familia, pero es una dinámica que la mayoría de las personas no teníamos, ¿no? No convivíamos 24/7 en casa con nuestra pareja, con nuestros hijos, que no tienen escuelas, colegios. Entonces también es un reto, ¿no? Y algo interesante que he podido notar con muchos de los pacientes, de las personas con las que trabajo, es que en realidad están empezando a tener conflictos con pareja, están empezando a tener conflictos con sus hijos. Y aquí hay, creo que varias cosas que aportan a eso. Una, pues sin duda es el cambio de la dinámica, ¿no? El cambio de una cotidianidad a la que no estamos acostumbrados y que trae nuevos retos. Y eso así es, y hay que aprender a llevarlo y hay que aprender a tomarlo, ¿no? Porque sí trae sus nuevas circunstancias. Pero al mismo tiempo, un poco desde la plática que estamos teniendo, lo interesante es preguntarnos quién está entrando en conflicto o quiénes están entrando en conflicto. Si en realidad, digamos, soy yo y mi pareja o es otra cosa lo que está entrando en conflicto. Y la respuesta un poquito a lo que me refiero es, ¿qué sucede cuando mi sistema nervioso está hiperreactivo? ¿Qué sucede cuando el sistema de mi pareja está hiperreactivo? Y entonces, básicamente, yo estoy, ¿no? Inundado de cortisol y de adrenalina y de una activación simpática. Mi pareja está inundada de adrenalina, cortisol y una activación simpática. Y por lo tanto, yo estoy irritable, estoy poco tolerante, no he dormido bien, estoy cansado, y ella está exactamente en las mismas. Entonces, en realidad el conflicto es entre yo y ella, o los que se están poniendo en contacto son dos sistemas nerviosos hiperactivos, ¿no? Es mi sistema nervioso hiperactivo que se está peleando con el sistema nervioso hiperactivo de ella, ¿no? Sí, Entonces, claro. es interesante notarlo, que a veces las respuestas que yo doy o que recibo no son en realidad las respuestas normales y naturales que siempre ha habido en casa, ¿no? Que es cuando un poquito lo que tú decías, no se van a quitar las palpitaciones porque sepa de dónde vienen, pero le quito la angustia. Entonces, de la misma manera, cuando yo escucho una respuesta seca, grosera, tajante de mi pareja, y puedo entender, es su sistema nervioso que ahorita está alterado, la respuesta fue la misma y a lo mejor no me gusta que me hable así, pero puedo decidir no engancharme, puedo decidir que es su sistema nervioso que está actuando sobre ella, y puedo ver mi sistema nervioso y decir, ahí quiere engancharse, no quiere entrar en esta lucha, pero puedo detenerlo y decir, a lo mejor no vale la pena. Sí, Entonces, también una recomendación es poner atención en cómo interactuamos con las personas y qué parte de nosotros está interactuando con las personas que nos rodean. wow, está increíble, porque sí, como tú dices, todos estamos confinados a un espacio y creo que a ninguno nos había pasado esto de esta dimensión de tiempo en nuestro tiempo de vida. Entonces sí es un reto mayor y el solamente tener el reconocimiento que quizás no soy yo y quizás no es mi pareja, sino este sistema, digamos, supremamente activado, irritable, vulnerable, son los que están interactuando. Sí, me recuerdo esto hace un par de meses. Salí a caminar con mi perro ahí por el bosque y pasamos junto a una casa. Y en la reja se acercan como 3, 4 perros y empiezan a ladrarle a mi perra, ¿no? Y estaban en la reja y se empezaron a ladrar todos. Y los de adentro de la reja estaban como muy enojados, o sea, como que de verdad querían atacarla. Y pues en lo que pasamos se ponen como locos, empiezan a ladrar, y cuando nos alejamos, dos de los perros de adentro de la casa, que eran perros que convivían y se conocían perfectamente, se empezaron a pelear entre ellos, ¿no? Y un poco lo platico porque lo que estaba pasando es que estos perros pues estaban llenos de adrenalina y de ganas de pelear, ¿no?
pero pues no pudieron porque había una reja, no pudieron atacar a mi perro porque había una reja, pero desviaron su energía, desviaron su adrenalina y se empezaron a pelear entre ellos y a lastimar entre ellos, ¿no? Entonces, un poco, en realidad, no es que no se querían estos perros y tenían un conflicto entre ellos, ¿no? Simplemente tenían una energía y unas ganas de lucha que tuvieron que desviar y utilizarla de otra manera. Entonces, creo que es interesante hacer ese ejemplo para entender qué nos puede estar pasando a veces en ocasiones en una etapa donde estamos cargados de activación simpática y de adrenalina. Claro, y entonces, Dante, tengo una pregunta. Si, en esas etapas que estamos tan cargados de adrenalina, ya hemos visto cosas para no cargar más, ¿verdad? Para no seguir estimulando más la producción de adrenalina. Más, ¿qué podemos hacer? Digamos, y el ejemplo del perro, cuando estás así, digamos, enjaulado, ofuscado, ¿cómo puedes hacer para no liberarla en otra persona? ¿Qué recomendaciones hay? Ok, pasamos entonces ahora qué podemos, como tú dices, la recomendación, ¿qué no vale la pena hacer? ¿Qué recomendaciones evitar? Y ahora, las recomendaciones de qué sí vale la pena hacer o realizar. Muchas de ellas vienen obviamente en contraparte, ¿no? Es decir, si el tema es no consumir información que altere y dañina, pues la contraparte es consume información, consume series, consume libros, consume música que te hace bien y te relaja. Entonces, a lo mejor es un momento de entrar un poquito más en temas de crecimiento personal, de espiritualidad, a lo mejor escuchar música que tiene este tipo de temática, ¿no? Que es música espiritual, música medicina, mantras, kirtans, algo de jazz, es decir, música clásica, ¿sí? Todas esas selecciones que nos van a ayudar a regularlo, por un lado. Una segunda parte viene a través de la respiración. La respiración es uno de las funciones vitales más peculiares que tiene el organismo. Mientras estamos platicando todos ahora, pues nadie ha dejado de respirar, me imagino. Todos estamos, ¿no?, respirando y gracias a eso seguimos vivos, lo que significa que no tenemos que conscientemente decidir respirar. Es decir, tiene una inervación, está conectado o está regido por el sistema autónomo. La respiración ocurre sin que la decidamos, como ocurre el latido cardíaco. Pero al mismo tiempo, si yo les pido en este momento que detengan su respiración durante 10 segundos, nadie va a tener ningún problema en hacerlo. O si les pido que quisieran 5 respiraciones profundas y lentas, nadie va a tener ningún problema en realizarlo. Y entonces ocurre que la respiración también tiene una inervación voluntaria. Tiene una doble inervación, autónoma y voluntaria. Y es muy peculiar, muy particular. No hay muchos sistemas o órganos en el cuerpo que tienen esta doble inervación. Yo no le puedo decir a mi corazón, porque tengo ganas ahorita, ¿no?, empieza a latir más rápido. O no le puedo decir a mi intestino, apúrate con la digestión. Pero sí le puedo decir a mi respiración, detente. O le puedo decir a mi respiración, profundiza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la respiración existe en realidad un puente muy único entre estos dos mundos, entre el mundo voluntario y consciente y el mundo autónomo a nivel del sistema nervioso. Y que a través de este puente podemos influenciar uno al otro. Cuando yo realizo ciertas técnicas respiratorias voluntarias, al tener también una inervación autónoma a la respiración, estoy entrando por la puerta de atrás, por llamarlo de alguna manera, en mi sistema nervioso autónomo y lo puedo regular. Por eso muchísimas técnicas de meditación, la respiración es tan importante. Es decir, hoy en día que entendemos fisiológicamente cómo funciona todo esto, podemos entender por qué, ¿no? Lo descubrieron de manera totalmente experimental y empírica, pero hoy podemos saberlo. Ahora, la inhalación y la exhalación, que son las dos partes de la respiración principales, tienen un juego muy interesante. La inhalación, cuando meto aire, es un acto activo, ¿no? Necesito activar toda mi musculatura. Por lo tanto, está regido por el sistema simpático, la inhalación. La exhalación, por el contrario, es una acción pasiva, ¿no? Es como el globo que se desinfla. ¿No? No hay que soplar fuerte, simplemente abres la abertura y se desinfla. Y está regido, por lo tanto, por el sistema de relajación, por el sistema parasimpático. Así que ahí tenemos un punto de influencia muy, muy importante. Mientras más yo prolongue las exhalaciones, más estoy dándole tiempo al sistema de relajación.
Una técnica muy útil, muy sencilla de hacer, que pueden hacer en casa, es hacer unas respiraciones donde la relación es 1 a 2. Es decir, inhalo y exhalo en el doble de tiempo. Si inhalo, por ejemplo, en 4 tiempos, voy a exhalar en 8 tiempos. Si inhalo en 3 tiempos, voy a exhalar en el doble, en 6 tiempos. Lo importante es la relación, donde le estamos dando el doble de tiempo a la exhalación, que es el proceso pasivo. ¿Cuál es la recomendación acá? Hacerlo diario, sentarse 5 minutos, no necesitan más, 5 minutos en un espacio silencioso, tranquilo, sin interrupciones, sentarse y hacer estas respiraciones. Encuentren cada uno su propia longitud, su propio ritmo. Para algunos va a funcionar, les digo, la proporción de 4 y 8, para otros la proporción de 5 y 10, para algunos va a ser muy largo y a lo mejor necesita una proporción de 3 y 6. El chiste es que sea una respiración cómoda, tranquila, que no sea extenuante y sienta que me estoy ahogando en el proceso, ¿no? Claro. Y 5 minutitos de esta respiración y en 5 minutos generamos un cambio de autorregulación bien, bien importante en el sistema nervioso. Qué maravilla. Y sabes qué, y el tener ese entendimiento de que es el sistema que tiene las dos puertas de entrada, tanto la puerta voluntaria como la puerta involuntaria, y que voluntariamente podemos darle entrada a la puerta involuntaria, está maravilloso. Y podemos ejercer esta herramienta en cualquier momento del día, en cualquier tipo de situación en la que estés, y fortalecer ese sistema de relajación. En cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Es decir, como decíamos hace un ratito, todo el tiempo estamos respirando, entonces todo el tiempo puedo elegir de repente hacer consciente mi respiración y generar algún patrón respiratorio particular, como el que les estoy ahorita recomendando. Ahora, Dan, Pero, una pregunta, discúlpame, una pregunta que me han hecho, y tú tienes mucho más conocimiento de esto. ¿Debe ser sentado? ¿Debe ser acostado? ¿Importa la posición en la que esté? en principio sí tiene una influencia. Toda acción que tomamos en la vida va a tener una influencia en nuestro sistema nervioso. Cuando yo estoy acostado, tengo una influencia en mi sistema nervioso particular cuando estoy sentado, cuando estoy parado. Eh, por ejemplo, no sé, ve a los militares, por ejemplo, ¿no? Estas posiciones militares de firmes, ¿no? Como los paran. No son casuales que todos los ejércitos hacen que se paren de esta manera los militares. ¿Por qué? Porque esa postura lleva a un estado del sistema nervioso y un estado mental muy particular, que tú quieres en un soldado. Quieres que se sienta valiente, quieres que se sienta fuerte, quieres que se sienta disciplinado y que va a hacer caso, ¿no? Si tú les dices recárguense con la mano arriba en las paredes, ¿no? Cuando les dices, oye, hay que ir a matar al de allá, pues te va a decir, vete a la goma, ¿no? Entonces, las posturas tienen una influencia muy importante en nuestro interior. Para lo que estamos platicando, creo que las dos posturas más recomendables serían o sentado o acostado, dependiendo un poquito de qué en qué momento y qué estás buscando. Si lo vas a hacer, por ejemplo, antes de dormir para que te ayude a conciliar el sueño, pues yo creo que acostado en la cama es muy ideal, ¿no? Pero si quieres entrar relajado a una conferencia de trabajo que tienes ahorita, quieres estar tranquilo y no agitado, pero no quieres estar con sueño, entonces a lo mejor hazlo sentado. Entonces, en esto que estás platicando tú hace un ratito, hay que ser muy conscientes de las sutilezas, ¿no? De cuándo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y cada uno de nosotros va a ir encontrando cuál es la postura correcta para lo que estoy haciendo en ese momento. Claro. Ok, perfecto, perfecto. Okay. Entonces, clave este punto y empezar a practicarlo. Empezar a practicar, porque aquí hay dos, y también la práctica que vamos a hacer en un ratito, pero hay dos maneras de practicar. Una es cuando lo necesito, es decir, estoy en un momento que estoy intranquilo y necesito y puedo hacer estas técnicas de respiración para sentirme mejor y ayudan, pero hay la manera de practicarlo que es la práctica diaria. Cuando yo todos los días me siento 5 minutos a aprender esta respiración y enseño a mi sistema a responder a esta práctica. Y entonces, en el momento en que lo necesito, se vuelve mucho, mucho más sencillo utilizarlo. Cuando he estado practicando el último mes, por ejemplo, y ya lo conozco y ya sé hacerlo, que cuando de repente estoy todo ansioso y ahora quiero hacerlo, se vuelve mucho más difícil. Entonces, la recomendación es la combinación. ¿Sí? Háganlo todos los días, un ratito, 5 minutos, y además, cuando haya un tema particular que lo necesitan, háganlo también. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos en las cosas que hacer. Lo de la parte de
sí exponernos a cosas positivas, a cosas que fortalezcan el sistema parasimpático, o sea, este sistema involuntario de relajación, como la lectura de espiritualidad, de crecimiento personal, series bonitas, cosas que nos dejen y nos añadan. Y lo segundo, que también fortalece ese mismo sistema con lo de la respiración. Con la respiración, así es. Una tercera cosa, tampoco les voy a develar el hilo negro, pero que es bien importante, es la actividad física, ejercicio, algo que nos trae un movimiento y una circulación importante en el cuerpo. El ejercicio es una activación, necesitamos, es un esfuerzo. Entonces, cuando estamos empezando a realizar el ejercicio, hay una activación simpática, particularmente, no parasimpática, hay una activación del sistema de activación, porque necesito que mi corazón lata más rápido, que mi presión arterial suba, que oxigene más rápido, entonces agita la respiración. Sin embargo, en ese proceso de activación hay también una fase, que es la que nos deja el ejercicio, donde entramos en una fase de mucha relajación y de mucho bienestar. Y vale la pena entrar en esa activación, que es aparte una activación distinta a la activación de estoy nervioso en la casa y no sé qué hacer conmigo mismo, no. Es una activación que está teniendo una descarga y una salida, ¿no?, muy concreta en la actividad física que esté realizando y que a fin de cuentas deja una relajación, una activación del sistema parasimpático. También hay una secreción de ciertos componentes, ciertos compuestos orgánicos que se conocen como endorfinas, que se secretan en momentos muy particulares donde hay bienestar principalmente, y se encargan justamente de una sensación muy placentera y muy relajante. Y una de las maneras de estimular la secreción de endorfinas es a través de la actividad física. No es la única, hay otras, hay unas que son muy divertidas, por cierto, ¿no? Esto, por ejemplo, la sexualidad es una de las maneras que también hace que se secreten endorfinas, la risa, cuando nos reímos mucho, esa sensación ¿no?, de placer y de gozo que tenemos después de habernos reído y que nos dolió la panza, ¿no?, viene de esa secreción de endorfinas. Entonces, ejercicio, sexualidad y risa son tres componentes bien importantes. Particularmente en el ejercicio, la recomendación sería, si no lo hacen, añadan un tema de estiramiento al ejercicio. Que su rutina, no sé, si dura 1 hora, por lo menos una tercera parte sea de estiramiento. Puede ser yoga, si les gusta, o pueden ser algún otro tipo de estiramiento, no tiene que casarse con ninguna técnica en particular, pero lo que hoy sabemos es que cuando estiramos los músculos, cuando elongamos los músculos, hay una activación del sistema de relajación. Entonces, dentro del ejercicio es bien importante añadir esta fase de estiramiento, en esta etapa donde podemos estar un poquito hiperreactivos. Uy, qué bueno, Dan, que añades eso, porque siento que en el mundo que hemos construido, nosotros hemos enfatizado mucho la parte de acción, acción, rapidez, fuerza, más no necesariamente esto de flexibilidad y elongamiento. Y sí, y esa es la parte que más fortalece el sistema parasimpático, o sea, esta parte Así de es. relajación, que hoy en día todo, siempre es importante, pero ahora todavía más importante. Así es, así es. Entonces, como estamos viendo, hay muchas maneras de que no somos víctimas de la situación, ¿no? Si, miren cuántas cosas estamos descubriendo de las cuales somos dueños y capaces de transformar y que tienen un impacto directo en cómo está respondiendo mi sistema nervioso y por lo tanto cómo me estoy sintiendo en cada momento. Maravilloso, maravilloso. Y no, todas estos tips que nos has pasado nos ayudan a esa autorregulación y a proteger el cuerpo realmente. Y la Así, mente. así es. Buenísimo. A lo mejor otra última recomendación en el que sí, tiene que ver, igual que platicamos de la nutrición un poquito ya y platicamos de estimulantes, también tenemos por el otro lado, generalmente son hierbas medicinales o especies que tienen efectos relajantes en el organismo y que igual que cuando a veces queremos despertar un poquito y si tomamos un café o queremos activarnos y tomamos este café, ¿por qué no también cuando estamos un poquito alterados o nerviosos, decir, oye, ¿por qué no preparo algo que me ayude a relajar? Por ejemplo, hierbas muy sencillas y simples, desde la camomila, ¿no?, la manzanilla, la pasiflora, la hierbabuena, la melisa, la valeriana. Cada una de estas tiene su manera de utilizarse y su potencia, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un tecito de camomila que a lo mejor tomar un suplemento de valeriana. Tienen a lo mejor un impacto un poco diferente en el cuerpo, pero
saber que contamos con estas herramientas naturales para ayudarnos a regular. Y lo que es importante es la calidad, eso importa muchísimo, ¿no? La recomendación pues es que sea alguna marca que se dedica principalmente a hacer este tipo de compuestos, no desde un punto de vista comercial en el sentido de, ¿no?, vendo tés y también vendo té de manzanilla, sino que se dedican a hacer una manzanilla medicinal, que se dedican a producir una hierbabuena con fines terapéuticos. Generalmente son marcas que manejan productos orgánicos con estándares de calidad muy altos y que los fitoquímicos que tiene esta planta son muy distintos en calidad y en cantidad de lo que vas a encontrar si te compras, ¿no?, el tecito de manzanilla del súper. En este tiempo, pues sí, entender que son medicina lo que estamos tomando, ¿no? Lo estamos utilizando como medicina en el sentido de que sanan y curan. Totalmente. E Hipócrates lo dijo, que la comida sea tu medicina. Y sí, el que las hierbas sean de esa calidad óptima, sí orgánicas, evitando esos pesticidas, creo que tienen una mucho mayor efectividad en toda esta producción de los mismos neurotransmisores y van a ser mucho más cortopunzantes en su efecto. Así es, así es. Buenísimo, buenísimo. Entonces, esas son las cosas de que sí hacer, ¿correcto? Sí. ¿Alguna otra, Dan? ¿Algún otro que sí? No, creo que el tema es ser consciente. ¿No? Consciente me refiero a estar atentos a que somos nosotros los que decidimos momento a momento con qué entramos en contacto y de qué manera entramos en contacto con lo que está allá afuera. Y que, ¿no?, que hay un portero en el portal y que el portero es uno mismo y que es uno mismo el que decide a quién le abre la puerta y a quién no le abre la puerta, y cuando le abre la puerta algo, qué indicaciones le dice, ok, puedes pasar y puedes entrar adentro, pero te tienes que comportar de esta manera y no de esta otra manera. Entonces, no es que en el interior entre todo lo que viene de afuera de la manera que sea, sino que, mira, soy capaz de modular esto. Me encanta. O sea, nosotros somos nuestros porteros. Dejamos, Así, decidimos quién entra y cuándo, o quién no entra y quién no. así es. Así es. Buenísimo. Excelente. Excelente. Ahora, Dan, lo de la respiración, creo que es una recomendación bastante práctica que todos podemos empezar a hacer. Entonces, solamente para repasar entras en un tiempo y sales en dos tiempos. Exactamente. Entonces, inhalas en Inclusive un tiempo, exhalas en dos tiempos, sea cual sea, al nivel que tú lo puedas hacer. al nivel que tú lo puedas hacer. Importante, como les decía hace un ratito, que no sea una sensación de esfuerzo y de ahogamiento, ¿no? Si no se trata de prolongarla muchísimo para a ver cuánto duro, no. Que sea cómoda. Si es 3 a 6 está perfecto, si es 4 a 8 está perfecto, y si es también 10 a 20 está perfecto, pero no importa el número, lo que importa es la relación de 1 a 2. Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Dan, ¿algo más que quieras añadir? Pues me gustaría a lo mejor pasar a una parte práctica, a invitarlas a tener una práctica muy particular, muy interesante, que hagamos la práctica y luego les doy unos últimos comentarios sobre la práctica, qué es lo que hicimos en cada una de las fases de esta práctica, cuál fue el motivo para hacerla de esta manera y que se la puedan llevar para practicarla y tenerla como una herramienta ¿no?, en casa. Maravilloso. Adelante. Perfecto, pues lo que necesitamos para esta práctica, primero que nada, es que se sienten y encuentren un lugar cómodo y tranquilo. Entonces, si alguien que está escuchando esto en algún momento todavía no está ahí, tómese un minutito para hacerlo, póngale pausa, ¿no? Y encuentre un lugar cómodo, relajado y tranquilo, sin distracciones, por favor. Poner el teléfono en silencio, etcétera, para que podamos dedicarnos unos 15, 20 minutitos a la práctica. Ok, lo que vamos a hacer va a ser sentarnos cómodamente. Si estás en el suelo, para esta práctica es importante, aunque es como un tipo de meditación, que sea en una silla, en algún lugar que tengas un respaldo y que pongas tu espalda en contacto con el respaldo y que tus pies, las plantas de tus pies, estén en contacto con el suelo también. Vamos a cerrar los ojos lentamente. Y vamos a
darnos unos instantes para comenzar a estar en contacto y atentos a lo que sucede en nuestro interior. Imagina estas antenas que tenemos volcadas hacia afuera de forma natural, como la escucha, el mirar, el sentir, todos estos estímulos que están en nuestro entorno todo el tiempo. Imagínate que empezaras a girar estas antenas hacia adentro, empezando a escuchar, a observar y a sentir lo que sucede en tu paisaje interior. No hay nada en particular que tienes que encontrar o que tiene que haber. Solo observa, escucha y siente lo que sucede en estos momentos. Lentamente vamos a comenzar a llevar nuestra atención hacia las plantas de los pies. Comienza a estar atento a las sensaciones físicas más concretas que hay en ese encuentro entre las plantas de tus pies y el suelo, la tierra debajo de ellos. Siente el peso, por ejemplo. Reconoce la sensación de los puntos de presión. Observa la temperatura. En realidad, cualquier sensación física que hay en ese encuentro entre tus pies y la tierra. Lentamente, traslada tu atención y vela llevando a la parte baja de tu cuerpo. Toda esta región que está en contacto con el asiento. La parte posterior de tus muslos, los glúteos, el coxis. Atento a las sensaciones físicas. Esta región es muy fácil sentir, por ejemplo, el peso al estar sentados. Puedes sentir la textura del asiento debajo de ti, el material sobre el cual estás sentado. Y siente también lo que tu cuerpo recibe desde el asiento, desde la tierra. Siente cómo recibe una sensación de estabilidad, una sensación de firmeza. Un soporte firme y estable. Lleva tu atención lentamente y vela subiendo hacia tu espalda,
Identifica los puntos de contacto más claros, más firmes que hay entre tu espalda y el respaldo. Observa si hay alguna región que todavía se siente tensa, contracturada. Invítala también a recargarse, también a soltar. Y observa también qué recibe tu cuerpo desde el respaldo. Siente esa sensación de sostén, de contención que recibe tu cuerpo. Lleva tu atención lentamente a las palmas de tus manos. Si están en contacto una con la otra, pues en ese encuentro entre ellas. Si están recargadas en los muslos, esas sensaciones que surgen. Si están en los descansabrazos, las sensaciones que hay en ese espacio de tus palmas. Y observa cómo tu cuerpo y tu mente van entrando en un espacio de mayor serenidad, de mayor calma. Para esta siguiente parte, tómate un minutito o dos para observar tu cuerpo. Y observa si hay dentro de este espacio que conocemos como cuerpo, alguna región, alguna parte de tu cuerpo que se siente cómodo, agradable, que las sensaciones que habitan en ese espacio son cómodas y agradables. Puede ser cualquier parte del cuerpo, de cualquier tamaño, de cualquier forma. Simplemente reconoce que haya sensaciones agradables, cómodas, placenteras en ese espacio. Y una vez que encuentras ese espacio con sus sensaciones, solo acompaña esas sensaciones con tu atención. ¿Qué hay ahí que se siente cómodo y agradable? Intenta reconocer cuáles son las sensaciones, qué características, qué cualidades tienen. A lo mejor es cierta ligereza o pesantez, o es la temperatura. Observa qué hay ahí que se siente bien. Y ve dejando que a través de estar atenta, acompañando esas sensaciones, estas vayan esparciéndose, creciendo poco a poco en tu interior. Así como cuando lanzamos una piedrita en un estanque de agua,
y esas ondas, ese oleaje se esparce por todo el estanque. Observa cómo estas sensaciones agradables, placenteras, comienzan a expandirse en tu interior. Observa cómo se siente tu mente, tu cuerpo. Y lentamente comienza a sentir una vez más tu postura. La sensación de estar sentada, sentado. El contacto de tu cuerpo con la silla, de tus pies, con el suelo, con la tierra. Comenzando a estar atento a los sonidos que te rodean, a la atmósfera, el aire que abraza tu cuerpo. Y despacio, sin prisa, comienza a dar un poco de movimiento a los dedos de pies, de manos. Y lentamente ve regresando, poco a poco, abriendo suavemente tus ojos para ir regresando. Mm, Wow, delicioso. mm, mm. Sí, es una práctica que en pocos minutos tiene una capacidad muy profunda de activar el sistema de relajación en el organismo. Esta práctica se utiliza mucho con pacientes que han sufrido estrés postraumático, gente que ha sufrido experiencias muy, muy complejas y difíciles en su vida y que tiene un sistema muy, muy hiperactivo. Y es una de las técnicas que funcionan muy bien para ayudarlos a autorregularse. Eh, Les quiero robar 2 minutitos para explicarles qué es lo que hicimos y cuál es la función de las fases que hicimos, para que las tengan claras y puedan practicarlo en casa. La primera fase que hicimos es una fase de transición. Es una fase en la cual hacemos una transición entre estar volcados hacia afuera y empezar a estar atentos a lo que sucede adentro en estos momentos. Me gusta a mí imaginarme que empiezo a voltear estas antenas, que empiezo a mirar, escuchar, sentir lo que está pasando adentro. Pueden hacerlo de esa manera o de otra manera, pero el tema es darnos unos minutitos de transición hasta que siento que estoy en realidad en un contacto más íntimo, más cercano con lo que está pasando en mi interior. De ahí pasamos a una segunda fase que utilizamos nuestra atención para hacer un paseíto en el cuerpo a través de los puntos de contacto. Fuimos de abajo hacia arriba, plantas de los pies, el asiento, el respaldo y las palmas de las manos. Entonces son 4 puntos, plantas de los pies, respaldo, asiento, respaldo y palmas de las manos. Y en esta fase lo que estamos buscando es utilizar una memoria muy, muy primaria que tiene el organismo humano, que es la contención física, el contacto físico como un estímulo para relajarnos. Me imagino que muchos son mamás, papás, y tendrán esta memoria de cargar a su chiquitito
y cómo de repente parece magia, ¿no? Está llorando y cuando uno le da un abrazo y lo sostiene, eso tranquiliza profundamente, ¿no?, a un bebito. Y tiene toda la lógica si entendemos que, primero que nada, está en una etapa preverbal. Entonces, las explicaciones que yo le dé al bebito de no te preocupes, ya se está calentando la leche o ahí viene mamá con el pañal, pues no funcionan de nada, ¿no? No lo entiende. Pero el contacto físico es un lenguaje muy primario. Y no solo eso, el contacto físico es una clara muestra de protección y de seguridad. Un bebito, cuando está en los brazos de mamá, sostenido, pues está en el lugar más seguro que puede estar, ¿no? Está en los brazos de alguien que lo quiere, que lo cuida y que va a dar lo que tenga que dar para que esté bien. Entonces, el contacto físico activa el sistema de relajación de manera muy, muy importante. Y en esta fase tratamos de utilizar esa memoria muy primaria para entrar en un estado de relajación interna. Pasamos a una tercera fase en la cual localizamos o buscamos una región en el cuerpo que se siente cómoda, agradable. Las sensaciones que ahí están se sienten bien. La inervación simpática, que es esta parte que activa, generalmente produce sensaciones tensas, no tan agradables y cómodas en el cuerpo. La parte parasimpática, por el contrario, produce estas sensaciones cómodas y agradables. Entonces, cuando yo encuentro esa región, que puede ser pequeñita, no tiene que ser algo muy grande ni muy notorio, estoy dándole atención a la inervación parasimpática, a la parte del sistema parasimpático que está siendo activa en ese momento, en esa región del cuerpo. Porque a lo mejor en otras regiones del cuerpo pues hay mucha irritabilidad, hay mucha molestia, hay dolor, hay otras cosas, pero siempre hay un pedacito que está mejor que el resto. Con que esté relativamente mejor es más que suficiente. Y cuando yo pongo atención en ese pedacito, es un poquito como tener una llamita, ¿no? Y entonces estarle soplando poquito, 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 hasta que de repente empieza a crecer y ya tengo ¿no?, una fogatita y luego ya tengo una hoguera. Entonces, cuando pongo mi atención en ese pequeño espacio, por pequeño que sea, lo voy alimentando con mi atención. Le voy dando espacio para que crezca, para que crezca. Y dejo que se expanda en el organismo. Y finalmente la última etapa es una etapa de regresar también a través de una transición, ¿no? No es que, bueno, ya terminé, me levanto y me voy y ya lo que sigue. Porque entonces no me traje nada de regreso de mi viaje interior, ¿no? La idea es traerme parte de la experiencia y de lo que internalicé en ese viaje interno que tuve, esos 15, 20 minutitos. Entonces, también hacerlo paulatino, regresar poco a poco, poner atención otra vez en el cuerpo, en los sonidos, etcétera, y volver con calma. Básicamente, estas son las fases de la práctica. Y igual que la respiración, en esta etapa particular, sí la recomendación sería hacerlo diario. Si pueden darse 15, 20 minutos al día para hacer esta práctica diaria, les aseguro que el resto del día se va a sentir completamente diferente. Obviamente no es magia, como todo en la vida que es importante, se necesita práctica para que funcione y que se haga bien. Entonces, si empezamos hoy, les aseguro que antes que después van a encontrar ¿no?, el bienestar con este tipo de prácticas. Uy, Dan, muchísimas gracias. Y sabes, me fascinó la parte, me encanta la meditación, pero nunca había estado en una meditación en donde actives esta parte de buscar una zona que se sienta bien. O sea, eso solo ya activa la parte, el sistema reticular. Entonces, empezar, te enfoque en lo positivo, que me fascinó y me encantó el sabor con el que me quedo después. De Y creo acuerdo que contigo. 15, 20 minutos hoy en día. De acuerdo contigo, es una manera muy, muy interesante de activar este sistema parasimpático, sistema reticular, es muy, muy, muy valioso. Sí. Pues Dan, muchísimas gracias. Qué privilegio tenerte acá y todos estos consejos. Y bueno, pues espero que los apliquemos y podamos sacar los frutos de todo esto. Y gracias, Dan, por compartirlo con nosotros. Con muchísimo gusto, con mucho cariño y pues que sea de utilidad, que nos haga sentirnos mejor a todos y atravesar esta etapa. No solo atravesarla de la mejor forma, sino atravesarla y salir de ella incluso más empoderados, con más conocimientos, con cosas nuevas, ¿no? Que esta etapa nos dé obsequios incluso, ¿no? Sepamos recibir los obsequios que puede darnos. Así es, que creo que está lleno de ellos. Pues muchísimas gracias, Dan. Gracias a todos. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.